Bueno, colegas, buenas tardes. Siguiendo con la jornada de talleres que tenemos programado, vamos a dar inicio a este siguiente taller con la presencia de la profesora Marisabel Díaz, quien va a seguir fortaleciendo esas capacidades que en algunas veces han estado dormidas, pero ahora ya nos vamos recordando de todo lo que hemos leído y contrastando con nuestra práctica pedagógica. Buenas tardes, Mari. Eh, Buenas tardes con todas. Aquí estamos nuevamente reunidas para poder, y reunidos para poder ya entrar a una nueva área hoy día, ¿no? Vamos a entrar a una nueva área y vamos a hacer esta presentación, ¿sí? Y esta área que nos toca trabajar hoy día es el área de comunicación, ¿no? Que es un área que tiene 4 competencias y vamos a ver en el transcurso de la tarde cómo nos va y si no, ¿no? De alguna forma podemos continuar el día lunes porque son 4 competencias, ¿sí? Entonces para verlas de manera pausada ¿no? Y también he traído unos videos para poder justamente poder, ¿no? Con ustedes compartir qué es lo que vemos en este video, ¿no? Y cómo es que nos va a ayudar también a movilizar estas capacidades, ¿no? Porque todas las competencias de las diferentes áreas tienen pues sus capacidades, su enfoque y todo ello, ¿no? Entonces vamos a poder trabajar con ustedes y vamos ¿no? También las preguntas. Ustedes saben que es interesante y muy importante, sobre todo para poder irnos con claridad, porque ella necesita siempre la escucho, ¿no? O sea, con claridad, pregunten, no hay ningún problema, ¿no? Para poder ¿no? Trabajar de la mejor manera, porque eso es lo que queremos con ustedes, ¿sí? Bien, entonces empezamos, ¿no? Ya necesita, sí, ya empezamos. Ya ya, mientras ello, las bien, colegas van a ir ya ingresando, ¿no? ingresando. Sí. Gracias, Mari. Ya, Te doy el paso. bien. Sí, ya estoy, ya ordené mi PPT, ahora ya lo tengo por acá. Ya está, listo. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Con esta presentación. Estamos ya en el día 5, ¿no, Janet? Si no me equivoco, porque tengo los días mezclados en mi cabeza. Sí, día 5. Y vamos, sí, día 5, estoy bien, entonces. Y bien, ¿no? Entonces, aquí les he traído el propósito, ¿no? De este taller, que es comprender las competencias, ¿no? De lee y escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y cómo se desarrollan, ¿no? Los niños y las niñas en el nivel inicial. Efectivamente vamos a tomar aquí también, se le está dando, digamos, un poco más de peso, ¿no? Cuando veamos en toda la parte de la lectura y sobre todo para que entendamos cómo es que los niños en inicial, ¿no? Se acercan a la lectura. Pero en realidad vamos a poder ver, ¿no? Las 4 competencias. Aquí también está incluida, ¿no? La competencia de oralidad, que es la base de toda, ¿no? Para la escritura y para la lectura. Y también ya será el día lunes, hay una competencia que es muy importante y que se trabaja muy poco, ¿no? Que es justamente crear proyectos desde los lenguajes artísticos o desde los lenguajes del arte. Esa es una forma también de expresión, ¿no? Es una parte importantísima, ¿no? Que los niños se expresan, ¿no? Y este enfoque comunicativo justamente es una práctica social, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Bien. Según Emilia Ferreiro, ¿qué es leer? Emilia Ferreiro nos dice que es el acto de lectura debe ser concebido como un proceso de coordinación de informaciones de diversa procedencia, ¿no? Cuyo objetivo final es la obtención del significado expresado lingüísticamente, ¿no? Entonces, es un proceso que los niños van adquiriendo información, ¿no? Porque los niños justamente eh, la idea es justamente que en las condiciones que necesitan los niños para desarrollar esta competencia, tienen que tener pues a la mano diversos tipos de textos, ¿sí? De diversa procedencia, ¿no? Para que el niño pueda obtener información
Y sobre todo ese placer por acercarse a la lectura, porque nuestros niños en inicial no leen, por eso lo ponemos leer entre comillas, ¿no? Justamente ese es todo un proceso de adquisición, ¿no? De esta competencia lectora. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y también Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky nos dicen, ¿no? Detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que miran y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa, ¿no? Entonces, aquí también es importante lo que ella nos dice, ¿no? Este análisis de este pensamiento, ¿no? Porque los niños, ¿no? No es que se les tiene que enseñar a escribir de una determinada forma, bajo un determinado, ¿no? Forma de aprender a escribir, ¿no? En el método tradicional, pues los niños copiaban, hacían planas de letras que no tenían ningún sentido, palabras sin ningún sentido. Entonces, los niños ya vienen, ¿no? Con estas competencias comunicativas, ¿no? Porque están ellos también rodeados de un mundo letrado, de un mundo escrito, ¿no? Entonces, ellos ya vienen, ¿no? Entonces, por eso ellas dicen, ¿no? Detrás de esa mano que escribe en el nivel inicial, en su nivel de escritura, de esos ojos que miran y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre rescatar estos saberes previos de nuestros niños. Joliver también nos dice, ¿no? En el 2003, leer, ¿qué es leer? Leer es comprender. Para leer no es suficiente las ilustraciones. Leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo que entonces, por ejemplo, observamos a este niño, está extasiado, está feliz, ¿no? Está observando, o sea, las imágenes, habiendo un acercamiento a las imágenes, a la lectura, ¿no? Y quiere saber qué hay escrito ahí abajo. Sin saber leer, ya el niño está disfrutando porque está interpretando esas imágenes, ¿no? Del texto. Entonces, leer es interrogar el lenguaje escrito como tal, a partir de una expectativa real. Entonces, es una necesidad, es un placer que el niño siente, ¿no? En una verdadera situación de vida. Por ello también que en esta emergencia sanitaria, ¿no? Se le pidió a los padres de familia que tengan un espacio de lectura en casa. No quiere decir exactamente pues un lugar, ¿no? Porque los hogares pues muchos de ellos son pequeños. No quiere decir que se le va a pedir al padre que ponga una biblioteca, ¿no? Que instale una biblioteca, pero sí un espacio. Nosotros somos muy curiosas en inicial, entonces podemos darle muchas orientaciones para que los niños tengan ahí ¿no? Su cajita forrada, sus canastitas con sus libros, algunos bolsones, ¿no? Con diferentes textos, para que los niños tengan esa oportunidad de acercarse. Bien, vamos a ver aquí entonces algunos videos, ¿no? Que estamos empezando por esta competencia de la lectura, pero es como para dar el inicio para poder luego analizar las otras competencias también, ¿sí? Entonces, les pido que presten atención. Vamos a ver dos videos, ¿no? En los cuales son diferentes prácticas, ¿no? Prácticas de cómo enseñar a leer, entre comillas, a los niños, ¿no? Entonces vamos a ver cuál de estas dos prácticas nosotras estamos más identificadas. Vamos a hacer un análisis crítico de lo que vamos a observar para luego continuar. Bien. ¿Se escucha, no, Yane? Sí, sí, se está escuchando. Ya.
A ver. Bien, ahí hemos visto este primer video, ¿no? Sobre este juego de la lotería, que los niños van descubriendo, ¿no? Las palabras que están escritas en esas tarjetas. Bien, entonces ya hemos visto esta primera, ¿no? Esta primera presentación, este primer video. Ahora vamos a observar este otro, ¿no? Que son prácticas de enseñanza de la lectura. Sí, a ver, aquí vamos. Yo traje libros y como están sentados hoy, van a buscar animales que ustedes crean que viven en lugares fríos. Escuchen esto que es muy importante. Pueden mirar los libros como ustedes quieran, como hacemos siempre. Pueden mirarlos solos, pueden mirarlo con un compañero, discutir, ayudar al compañero. Yo los voy a ayudar, ¿sí? Y después volvemos acá para ver qué encontró cada uno y charlar un poquito. ¿Estamos de acuerdo? El que encuentra algo en el libro, yo les voy a dar un papelito chiquitito blanco y va a marcar dónde les parece que habla y que dice de animales que ustedes crean que viven en lugares fríos, ¿sí? Mira, acá, oso polar, hay varios subtítulos. Yo te los leo, vos decime, esperá, este que parece que habla de... Puede vivir en el frío, mira. Tiene corta y la hembra como caso. Estoy leyendo cada uno. ¿Qué querés que te lea? Pueden marcar donde encuentran y después lo vemos entre... Acá están los papelitos para que marquen. Acá están los papelitos para que marquen. Mira, vamos a ver el libro. ¿Qué hay debajo del mar? Voy a leer. Mares del mundo. Te leo. Más de los 2 tercios de la superficie terrestre está cubierta por el mar. Todos los océanos y los mares del mundo están vinculados entre sí. Habla del pingüino, del oso y de la ballena. ¿Escuchaste lo que leí? Mira, si seguimos mirando, acá dice que es un pez
ballenas, acá el título estoy leyendo, arrecifes de coral, mares helados. Acá no hablará de los animales que viven en el frío. ¿Eh? Y fíjate que en algún lugar dice pingüino o foca. Kevin, ¿te acordás con qué empieza pingüino? Sí. ¿Con cuál? Con la P. Con la P, papá. Bueno, fíjate si en algún lugar dice pingüino. ¿Cómo sabes que vive en agua fría? Bueno, a ver. Los delfines son ballenas pequeñas, inteligentes y juguetonas. Nadan rápidamente y saltan fuera del agua. Repetidas veces porque necesitan salir de la superficie para respirar. ¿Sí? Todos esos que viven en la nieve. Bueno, vengan con el libro que encontraron acá. Vos encontraste, ponele un papelito y vení acá. Vamos a empezar. Kevin, préstame el tuyo. Contanos qué encontraste vos. Encontré que estaba la parte de los pingüinos, de la parte de los osos polares y la parte de la ballena. Bien. ¿Cómo podemos...? Él vio, viste los dibujos. A ver. ¿Qué hacemos para ver si dice algo de estos animales o no? Leemos, bien. Bueno, yo les voy a leer el título. Les leo acá, Mares del Mundo. ¿Y de qué hablará acá si dice Mares del Mundo? De los animales que viven en el mar. Claro, bueno, puede ser. De los animales que viven en el mar por el dibujo. Les leo acá. Todos los océanos y mares del mundo abiertos están vinculados entre sí. Miren todos los mares y océanos. Acá hay un dibujito de pingüino, pero acá no habla de los pingüinos, ni de la ballena, ni del oso polar. Por eso tenemos que leer para ver si dice algo. Ahora, vos encontraste otra parte acá. Yo sí busco como buscaba Kevin. Acá les leo el título, Mares helados. Y en estos otros, que están abajo, en uno dice focas, en otro dice krill y en otro dice pingüinos. Yo le pedí a Kevin que buscara donde dice pingüinos. Sí, porque ahí hay pingüinos. Aparte hay pingüinos. Y yo sé, Les leo lo que dice. yo vi esa parte también porque acá hay nieve. Hay nieve. Dice, los pingüinos son pájaros marinos que no pueden volar. Usan sus alas como aletas para nadar bajo el agua. La mayoría de los pingüinos vive en los mares polares del sur. A ver, Denise, el libro que encontraste vos. ¿Qué hay debajo de la tierra? ¿Hablará de los animales del frío? Voy a leerles acá. Hoyos y madrigueras. Ese es el título. Y hay subtítulos, hay títulos más chiquitos. Creados para cavar, en lugares cálidos, en lugares fríos. ¿Habla de algunos lugares fríos? No. Sí. Creados para cavar, en lugares cálidos, en lugares fríos. Sí, En lugares fríos hay animales que viven en los sitios más fríos del mundo y subsisten, escuchen, comiendo mucho y durmiendo todo el invierno. Es la hibernación. Come mucho y duerme todo el invierno. Claro, parece que hay algunos animales que comen mucho y duermen todo el invierno. Y este libro, que parece que no habla de animales de frío, sí tenía algo. Porque en el título no nos dábamos cuenta. Denise buscó y encontró algo. Y acá en este otro título tampoco, porque dice hoyos y madrigueras. No dice lugares fríos. Pero acá sí, en lugares fríos. Tuvimos que buscar hasta donde está escrito más chiquito para poder leer ahí. Y encontramos algo, que algunos animales comen mucho y duermen todo el invierno.
¿Seguimos la próxima? Bueno, entonces dejamos los libros marcaditos. Bien, chicas y compañeros también, ¿no? Hemos visto dos videos que tienen existe una diferencia entre ambos y vamos a hacer algunas preguntitas aquí en relación a un video y al otro video. Porque en los dos videos observamos que se está dando ese proceso de lectura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los niños en cada uno de los videos presentados? Por ejemplo, en el video 1, ¿cómo están los niños? ¿Cuál es su rol? Y en el video 2, si ustedes ven alguna diferencia entre cómo están los niños, cómo se relacionan con la maestra. Quiero escucharles. Ya necesito ver si me ayudas por ahí con las chicas para poderles preguntar. Yo les llamo entonces. Sí, ya hemos estado conversando en estos días, a ver que se animen las chicas y Ya. los varones A ver, también. a ver, por acá quién lo tengo. Carmen Lucas. A ver, Carmen. Carmencita. Sí, profesora Yanetcita, profesora María y ¿Cómo colegas. estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bonitos los videos. Lo que pude observar, de repente me equivoco, en el primer video se ve que los niños repiten lo que la niñita muestra, ¿no? Repiten las letras, etcétera, las palabras, perdón. Y en el segundo video sí es más ameno, porque los niños descubren. La maestra les pide, no les dice hagan esto, sino ella hace les dirige, pero no les da la respuesta. Los niños son niños, la verdad que muy, como les digo, son niños, digamos, pilas, ¿no? Eso es lo que pude observar. Bien, Carmencita, entonces tú sí has observado pues una diferencia, ¿no? Entre los niños, ¿no? Del video 1 y entre los niños del video 2. En el video 1 efectivamente sí es un juego, que es una lotería, ¿no? En el cual los niños están adivinando, ¿no? Las palabras y porque han jugado seguramente varias veces, ¿no? Pero hay como que si fuera un rol un poco pasivo, ¿verdad? Porque Sí, levantan los carteles o los bits, ¿no? Son bits de inteligencia que les llamábamos, ¿no? Bueno, que son conocidos así, ese material. Y los niños del segundo video, ¿no? Que es una maestra argentina de una escuela pública, ¿no? Porque ahí se ve ella está sola, ¿no? No tiene auxiliar. Y los niños, ¿cómo es que ellos, por lo que Carmen nos ha manifestado hace un momento, los niños, pues efectivamente ellos manifiestan un rol activo, ¿no? No pasivo. Y qué importante ver ahí también la relación de la maestra con los niños, ¿no? La maestra está, pues ella, ¿no? Es una más del grupo, ¿no? Y pasa por, ¿no? Les dio solamente, les soltó ahí ¿no? La idea por el hecho de encontrar animales que viven en el frío. Y cómo es que los niños, ¿no? De manera autónoma, cogen los libros de la biblioteca, ¿no? Van compartiendo, ¿no? No vemos barullo, no vemos ruido, o que los chicos por ahí estaban, no sé, tirándose los libros, ¿no? En realidad es porque ella, con esas interacciones favorables que nosotros siempre hablamos desde inicial, esas interacciones favorables van a permitir el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Porque ella, la maestra, ha trabajado las normas y todo ello con los chicos, porque si no, tampoco no podríamos ver esa autonomía de los chicos de esta manera tan, ¿no? Con tanta soltura y naturalidad. Bien, entonces aquí estamos viendo qué hacen los niños. Ahora, en relación a la docente, en el video 1, ¿cuál es el rol de la docente en el video 1 y cuál es el rol de la docente en el video 2? A ver, ¿quién me quiere contar?
A ver, vamos a pedir que te cuente Edita Chávez. A ver, Ya. Edita. Edita, ¿estás ahí? Profesora Janet, buenas tardes. Profesora Mari, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, Janet, ahorita como el viento está fuerte aquí en Recuay, mi internet está inestable, no lo he visto el video 1 porque mi internet estaba mal, pero el video 2, sí lo estaba viendo. Ahí he visto que el rol del docente ahí es activo. Hace que todos sus niños participen, hace que los niños lean de acuerdo al interés de cada niño, a lo que a ellos les llama la atención. Exacto. No, y había una temática que ella había propuesto para los chicos, ¿no? Y Claro. entonces ella está cumpliendo su rol de mediadora del aprendizaje, ¿verdad? Sí, claro, sí, profesora Mari. Ujú. Bien, gracias. A ver, algún otro A ver, participante a que otra hayan visto colega, los dos videitos? vamos a llamarle a Lila Arias para que nos cuente el rol de las maestras que han cumplido en esos videos. Lila. Lila. Profesora, buenas tardes. Profesora, discúlpame, no le he visto, profesora, el video. Mi internet no está tan bueno, profesora. Ya. A ver, acá hay otro. Vamos a ver. Maritza Wilson. Maritza. Maritza Wilson. Sí. Maritza, ¿estás ahí? Vamos a llamar Lisa, creo, Mari. Nelly Cruz. Nelly Cruz. Nelly. Profesora Janet, buenas tardes. Buenas tardes, Nelly. Profesora María, buenas tardes, colegas. Profesor, el internet en Recuay está un poco fallido, no he visto. El internet está terrible, no se te Sí, escucha está bien tampoco. terrible. Ya, vamos a Sí, preguntarle a Carlos. Carlos ha estado en sala, a ver. Carlos, a ver. ¿Qué nos cuentas, Carlos? O si no, Diógenes, a ver. Los dos varones nomás que tienen que están acá y que tienen que participar, a ver, en todo. Ujú. Carlos, Diógenes. Profesora Janet, muy buenas tal, tardes. Diógenes? Profesora Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Diógenes? Buenas tardes. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, profesora, para comentarle de los dos videos, en cuanto al primer video, en aprender a leer a los tres, la lotería de palabras, ¿no? Bueno, había un niño que ya estaba sacando las tarjetas de las loterías, creo que ya el niño ya, no sé si se habría memorizado o no sé si ya sabía leer, pero ya leía, ¿no? Las láminas, pero esas láminas no tenían ilustraciones. Y más o Ujú. menos estaba observando que los niños descubrían las palabras en la tarjeta. En el video 2 he observado la práctica de la enseñanza de la lectura. Ya habían textos con ilustraciones, ya, ¿no? La maestra leía y los niños escuchaban y luego también los niños respondían a las preguntas que les daba la maestra. Eso es lo que Ujú. estaba viendo en el video. Sí, justamente estabas dando Igual, respuesta. profesora María Isabel, acá donde yo estoy Sí, también hay bastante, se entrecorta, interferencia. no lo veo bien, no se escucha Sí, bien, se pues, entrecorta.
Se Ya, entrecorta. profesora. Ya, está bien, no te preocupes, ustedes van a tener el material para que ya lo puedan revisar con calma y paciencia ya de manera personal, ¿no? Por eso se les va a dejar este material. Sí, no se preocupen, ya sabemos que la internet es fatal. Acá en Lima mismo también a veces ocurre, imagínense ustedes que están en zonas, ¿no? De vientos fuertes y todo ello, ¿no? Entonces, miren, Diógenes nos ha dado respuesta a esta pregunta que venía, ¿no? A ver, un ratito retrocedo a la otra. Entonces, con las interpretaciones de ustedes, la intervención de la docente en un primer video vemos que es algo pasivo, porque ella está paradita al lado de la niña no esté mostrando las tarjetas, ¿no? O los bits de inteligencia, como le llamaban antes, y luego ya los niños iban, ¿no? Memorizando y encontrando pues las palabras, ¿no? Pero son, como bien dice Diógenes en respecto a estos textos, de cómo son los textos que se proveen a los niños, en este primer video solamente son tarjetas, que tienen letras, ¿no? Que no tienen una lámina, no tienen algo, ¿no? Que le atraiga al niño, sino que es un juego de lotería que si bien es cierto es una actividad lúdica, pero sin embargo, ¿no? El texto también, y son palabras que son sueltas, no provienen de un texto determinado, ¿sí? Ahora, en relación al video 2, la intervención de la docente, como ustedes me han manifestado, en relación al video 2, la maestra pues tiene un rol más activo, ¿no? Deja que los chicos participen, que busquen, le da sus marcadorcitos, ¿no? Para que vayan encontrando, ¿no? Ahí los animalitos que viven en el frío. Y se dieron cuenta en un momento cuando uno de los niños, en uno de los textos que tenía, dijo, pero acá no me dice nada del frío, ¿no? Entonces la maestra se acerca, ¿no? Lo atiende y, ¿no? Y van revisando el texto y efectivamente pues sí encuentran, ¿no? Que hay una parte del texto del libro, ¿no? Que sí dices que habla sobre estas madrigueras donde viven y tienen que invernar y guardarse justamente del frío. Entonces ella relaciona, acompaña a los niños están disfrutando. Y fíjense que le dice los papelitos, ¿no? Y cuando los chicos empiezan a hablar y empiezan a decir, van incluso relacionando algunas palabras, ¿no? Cuando le dice pingüino, ¿qué dice aquí pingüinos, ¿no? Con ella va leyendo, pero los niños leen, entre comillas, y ella le pregunta, ¿no? ¿A qué letra te es desconocida? Entonces uno de los niños dice a la P, ¿no? A la P de papá, entonces los pingüinos, ¿no? Entonces, de una manera natural con los niños, ¿no? Y bueno, y ahí ella, con los chicos que ya están pues felices de haber encontrado, ¿no? Y quieren seguir, ¿no? Investigando, buscando, leyendo, entre comillas, y ella les dice, marquen todo para que podamos continuar al día siguiente. Entonces eso también nos hace pensar a nosotros que nuestra planificación tenemos pues que tenerla, es flexible, ¿no? Mejor dicho, nuestra planificación inicial es flexible, tentativa y flexible, entonces quiere decir que nosotros podemos continuar, ¿no? Continuar en una siguiente vez, ¿no? Y los textos, ¿no? Aquí definitivamente en el video 1 son tarjetas, ¿no? Que no tienen mayor sentido, son palabras que están sueltas, ¿no? Y sin embargo, en el video 2 podemos ver pues efectivamente los textos, ¿no? Que son textos que nos van a brindar información sobre los animales que viven en el frío. ¿Cómo es que la maestra ha logrado que los niños interactúen con la biblioteca? ¿No? Yo les comentaba en los otros talleres que a partir de la asistencia técnica que he podido bajar a varias escuelas, ¿no? Y la biblioteca está muy echada a menos, ya no se utiliza. Ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado y revalorar a esta biblioteca. Ahora en casa, que los niños tengan un espacio, ¿no? Un lugar donde puedan ellos interactuar con los textos, ¿sí? Porque cuando hubo todo la corriente del plan lector, uy, todos leían desde la persona, desde el portero hasta la señora del comedor popular que estaba cerca de la escuela, ¿no? Pero no sé qué pasó, se cortó. O sea, eso nos hace pensar a nosotros que si tenemos un plan sobre el cual nos van a
supervisar, nos van ¿no? a calificar a nosotros como docentes, no lo digo en forma general de ustedes, ¿no? Sino hablando ya en macro, no. Terminó el plan lector y las bibliotecas se vinieron abajo. Entonces tenemos que rescatar a la biblioteca, ¿no? En casa, en el aula, cuando ya regresemos al presencial, ¿no? Y porque es un recurso pedagógico para la docente. Ahora, el Ministerio de Educación ha repartido muchos textos, ¿no? Cuando íbamos al acompañamiento, ¿no? A la asistencia técnica, las cajas guardadas con los textos. Muchas veces con, ¿no? Forrados y todo, pero guardados. Entonces aquí tenemos que animar, ¿no? A la lectura, ¿no? Animar a los chicos a acercarse para lograr esta práctica social que nos dice el enfoque comunicativo. Bien. Entonces no se preocupen, si no todos han podido ver videos, los van a tener, ¿ya? Para que los puedan, ¿no? Revisar, ¿no? Puedan en grupo, de manera personal, en trabajo colegiado, como ustedes deseen. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del enfoque del área y de las competencias? Lee y escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, de acuerdo al perfil de egreso y el programa curricular. Vamos a recordar. Aquí recuerdan que habíamos visto en el perfil de egreso, ¿no? Los 11 aprendizajes. Entonces, uno de ellos es justamente el estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua, y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva. Los audios, Marta, tu audio. Segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas, ¿no? En diversos contextos y con distintos propósitos, ¿no? Entonces, miren, aquí es este aprendizaje en relación al área de comunicación, ¿no? Entonces, aquí nosotros en inicial trabajamos sobre la oralidad, que ahora lo vamos a ver, y hacemos mucho énfasis en su lengua materna, ¿no? Efectivamente, la lengua materna, si nuestros niños son quechohablantes, esa es la lengua materna de los niños. Entonces ellos van a ir poco a poco, ¿no? Adquiriendo el idioma castellano, ¿sí? Como segunda lengua, porque también hay una competencia, ¿no? Que justamente lo vimos cuando vimos las competencias de un área y de un ciclo y de otro ciclo, hemos visto ahí también, ¿no? Porque el programa curricular también está especificado para castellano como segunda lengua. El tratamiento curricular ya lo da la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, ¿sí? Y cuando vemos acá, cuando dice y segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, en inglés ya lo van a hacer, no en inicial, no trabajamos en inicial en inglés, ¿no? A veces los colegios particulares, ellos, ¿no? Por ganar más alumnos y todo ello, ¿no? Que el inglés desde pequeñitos, hay muchas corrientes que incluso nos informan que no es necesario, ¿no? Trabajar con los niños en otro idioma. Y tiene que acentuar bien las bases primero en su lengua materna. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿no? Para hacerles ver que cómo es que el perfil de egreso, ¿no? Uno de estos aprendizajes está con referencia al área de comunicación. Y por supuesto, en nuestros principios de la educación inicial, como en todas las áreas, nosotros nos regimos bajo estos principios de la educación inicial. Quiere decir que todas esas actividades, acciones que se le presenten a los niños tienen que responder a estos principios de la educación inicial. El juego libre, un buen estado de salud, respeto, seguridad, comunicación, autonomía, movimiento. ¿Sí? No nos olvidemos, esos son nuestros principios de la educación inicial. Ahora aquí, nos comunicamos desde el nacimiento. Durante esta primera socialización, ¿no? Los niños no solo adquieren una gramática particular, sino también aprenden a usar ese conocimiento en contextos de comunicación específicos. Así desde muy pequeños saben también a quién hablarle, de qué manera y cuándo hacerlo, ¿no? Aquí también están en nuestro grupo de nuestros niñitos pequeños en ciclo 1, ¿no? Todos esos gestos, balbuceos, ¿no? Que los niños manifiestan a sus padres, al adulto que lo acompaña,
¿no? Y las expresiones, ¿no? Aquí estamos viendo a los dos bebés, ¿no? Una expresión está comunicando desde muy pequeñitos, ¿sí? Me comunican pues sus necesidades, sus intereses, reconocen a la mamá, se expresan. Cuando ven una persona que no conoce el bebé, se retrae, llora, ¿no? Porque eso se está comunicando, ¿sí? Entonces ellos saben, como dice aquí, ¿no? A quién hablarle, de qué manera y cuándo hacerlo, ¿sí? Bien. Vamos a recordar aquí el enfoque comunicativo. Es comunicativo porque su punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género discursivo con diferentes propósitos, ¿no? En variados soportes como los impresos, audiovisuales y digitales, entre otros, ¿no? Aquí estamos hablando ya del enfoque en sí, de manera general, ¿no? Aquí esta parte es muy importante porque considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. Entonces nuestros niños desde muy pequeños ellos comunican, ¿no? Cuando estamos en el presencial están los niños comunicando unos a otros de sus propias experiencias, de los textos que ellos han podido acercarse, ¿no? De lo que han comprendido de esa historia, de esa narración, de ese cuento, ¿no? De esa noticia. Entonces, justamente es una práctica pues activa, no es una actividad aislada, ¿no? Sino que se produce efectivamente con las personas que interactúan entre sí al participar en la vida social e intercultural. Estas interacciones del lenguaje se usan de diferentes modos para construir sentidos en los textos. O sea, que hay diferentes formas de comprender y de comunicar, más aún en nuestros niños pequeños de inicial. Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Entonces aquí tenemos que prestar mucha atención en el contexto que se encuentran nuestros niños y esas prácticas sociales para comunicar, ¿no? Tiene sus propias formas de comunicar, tiene sus modismos, ¿no? Tiene, o sea, esas especificaciones precisas de estos contextos sociales y culturales, ¿no? Los lenguajes orales y escritos adoptan características propias en cada uno de estos contextos y generan identidades individuales y colectivas, ¿no? Entonces, por eso es que en este enfoque comunicativo no se hace énfasis en lo sociocultural, el respeto a esa forma de comunicarse, porque es una práctica social, ¿sí? Y es el comunicarse unos con otros. Acá estamos recordando el enfoque comunicativo, ¿no? Entonces, tiene un propósito social, ¿no? Del uso concreto del lenguaje, ¿no? En diferentes contextos comunicativos y los destinatarios reales, o sea, que comunicarse a los otros, comunicarse con otros, ¿sí? Y también tenemos como docentes un propósito didáctico sobre este enfoque comunicativo, ¿no? Con la finalidad del desarrollo de las competencias comunicativas, que le van a permitir, ¿no? En este caso a nuestros niños, utilizar el conocimiento del lenguaje en situaciones diversas, ¿no? Diversas, reales, de lectura, de escritura, de la comunicación oral, ¿no? Aquí está el habla y el escucha. Entonces, qué importante es justamente utilizar este concepto. ¿Cómo es que voy a desarrollar en mis niños estas competencias? Entonces, yo tengo que orientar al padre de familia o al adulto que lo acompaña de cómo son estas prácticas sociales de este enfoque comunicativo. En inicial, el papá tiene que efectivamente escuchar al niño, ¿no? Preguntarle al niño, comunicarse más con el niño. Porque muchas veces como son pequeñitos, ellos dicen, no, no les prestan atención, como no habla bien, no le entiendo. Pero esa es la forma en que se está comunicando, porque el niño se está expresando en la oralidad. Ahora vamos a ver, pues, la oralidad es pues la base de estas competencias
de lectura, escritura, ¿no? Es la base, la oralidad. Y es la que transita desde el ciclo 1 a ciclo 2. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar aquí, ¿no? Las competencias del área de comunicación. Ahora las vamos a mirar de forma general y vamos a ir trabajando una por una. Entonces, aquí está justamente las 4 competencias, ¿no?, referidas a esta área, ¿no? Entonces, se comunica oralmente en su lengua materna, que es la base para el desarrollo de estas 2 competencias, y esta tercera competencia, también cuarta competencia, que también está referida a ese enfoque sociocultural, este enfoque social, ¿no?, del lenguaje, esa práctica social del lenguaje. Y vamos a ver sus capacidades, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral, ¿no? Entonces, estas capacidades se tienen que combinar en las actividades que presentamos a los niños y a los padres de familia para que se movilicen, se combinen todas estas capacidades, ¿no? Entonces, en ciclo 1 trabajamos esta, continúa en ciclo 2 y ya en ciclo 2 se abre a estas otras competencias. Justamente una de ellas es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y tiene estas 3 capacidades. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, estas capacidades también se tienen que combinar. Ahora las vamos a ver. Con ayuda de nuestro currículo nacional vamos a ir leyendo cada una de estas capacidades. Luego se abre en ciclo 2 a otra competencia que es escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Adecua la capacidad, el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito, ¿no? También aquí tenemos que ver pues, que esa actividad que se nos propone de Aprendo en Casa, o la actividad que yo estoy proponiendo dentro de una experiencia de aprendizaje, ¿no?, me permita, ¿no?, que los niños puedan combinar todas estas capacidades. Y finalmente tenemos esta competencia, ¿no?, que es la que he podido observar en un tiempo que no, en el tiempo justamente de la asistencia técnica, que no se trabaja mucho. Y es esta, ¿no? Crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica los procesos creativos y socializa sus procesos y proyectos, ¿no? Entonces, vamos a tener para el día lunes vamos a mirar esta competencia, hasta donde lleguemos las otras, porque como son 4, tenemos que mirarlas una por una. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar esta competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Sí? Aquí está, desde el programa curricular, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Entonces, ¿cómo se visualiza? Pues ustedes han visto en el programa curricular cómo se visualiza el desarrollo de esas competencias en el nivel de educación inicial. Entonces acá dice, en los primeros años los niños comunican a través de gestos, sonrisas, llantos, balbuceos, ¿no? Y estamos hablando de todo lo que es ciclo 1, ¿no?, sus deseos, necesidades, intereses al adulto significativo con el que interactúa. En esta etapa aparecen progresivamente palabras, ¿no?, significativas como parte del vocabulario de los niños, ¿no? Es justamente las actividades cotidianas como el juego, los momentos de alimentación, el cambio de ropa, entre otros, que surgen diversas interacciones verbales a través de las cuales los niños van desarrollando el lenguaje. Y lo utilizan para pedir, designar, expresar sus deseos, establecer estos vínculos afectivos y para comunicarse con el adulto y otros niños. Entonces, mire, ya desde muy pequeñitos
los niños a través de este enfoque comunicativo y en esta competencia de comunicar oralmente en su lengua materna, ya están iniciándose en esta práctica social del lenguaje, ¿no? Está plasmado también en el enfoque, lo que acabamos de ver, y ahora estamos aterrizando en esta competencia de se comunica oralmente. En forma constante, dice, los niños irán ampliando su lenguaje, van creciendo, van teniendo un poquito más de edad, y los niños van, ¿no?, ampliando este lenguaje, interactuando con grupos de niños más numerosos. Entonces, pasan de una comunicación predominantemente gestual, que es lo clásico, digamos, en ciclo 1, y basada en lo sobreentendido, a una comunicación donde surgen intercambios lingüísticos, ¿no? O sea, con el interlocutor, cada vez más adecuados a lo que quieren decir y a quién o a quienes se quieren dirigir. Asimismo, en la interacción cotidiana con los otros, los niños aprenden a practicar una escucha atenta y a usar el lenguaje recurriendo a algunas normas básicas, ¿no? Por ejemplo, esperar su turno, preguntar, levantar la manito, ¿no? O por algo que ellos les interesa saber, o por algo que no entienden, ¿no? Y están más grandecitos, entonces ellos preguntan, formulan estas preguntas, ¿sí? A seguir indicaciones también orales, ¿no? Ya van comprendiendo. Ya en ciclo 2, ¿no? Hay unas indicaciones que los niños tienen que seguir, ¿no? Preguntar por algo que les interesa, seguir indicaciones orales para resolver una actividad u opinar sobre el cuento o una historia escuchada, plantear propuestas, ¿no? Para, por ejemplo, cuidar las plantitas, no que este ejemplo lo han puesto en el presencial, ¿no? De su institución educativa, para complementar lo que dice para ser comprendido por los demás. Entonces, y aquí, hablando del presencial, ¿no? Que ahora cómo es que lo vamos a adaptar nosotros o adecuar ahora a esta situación de emergencia sanitaria que no estamos con los niños, pues, ¿no? En la escuela. Entonces, durante su permanencia en los servicios educativos de educación inicial, los niños transitan por diferentes momentos de la jornada diaria. No juegan los sectores, juego libre, refrigerio, recreo, momentos de cuidado, actividad autónoma, ¿no? Los cuales se convierten en oportunidades para que expresen libremente sin temor de ser corregidos. Ahora nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo es que vamos a orientar al padre en la casa? ¿No? En las actividades que los niños realizan con los padres, en las conversaciones, permitir a los niños que conversen, den su opinión, que pregunten. Entonces, y que sientan esa libertad de que no le decir, no, ya tú, no, cállate, cállate, que antes era así, pues, ¿no? Los adultos hablaban y nosotros como niños no podíamos intervenir, que eso era así antes, tradicional. En conversaciones de grandes los niños no intervienen. Entonces, ha sido puesto un cambio con este enfoque comunicativo, ¿no? Dice aquí justamente, ellos puedan expresarse sin temor de ser corregidos o sancionados y donde son acompañados por un adulto que escucha, ¿no? Y acoge sus ideas. Entonces, padre que no escucha a su niño no va a poder desarrollar esa competencia de oralidad y por ende le va a ser mucho más complicado más adelante, ¿no?, el leer y escribir, ¿sí? Entonces dice aquí, además es importante que los niños de 3 a 5 años participen de otros espacios, ¿no? Como en el presencial, como las asambleas, ¿no? Perdón, un momentito. Ya. Las asambleas, ¿no? Las actividades autónomas, en las cuales, por ejemplo, las asambleas sobre todo, pueden hablar progresivamente de forma más organizada, ¿no? Por ejemplo, levantan la mano, ¿no? Para intervenir, escuchando en silencio al otro o esperando su turno para intervenir, ¿no? También es relevante que tengan oportunidades para realizar entrevistas, a través de las cuales formulan preguntas, confrontan sus ideas, argumentos, llegan a conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que transita el mismo estudiante, el mismo niño, ¿no? En esta competencia de ciclo 1 a ciclo 2? ¿Sí? En todas estas situaciones, el docente, quien escucha atentamente a los niños e interviene de forma pertinente con preguntas que los ayuden a ampliar información sobre aquello que no es entendido. De manera se genera un clima, ¿no?, de seguridad, confianza y libertad. Ahí estamos hablando de las interacciones favorables.
que favorecen estos intercambios verbales entre los mismos niños y los niños con el docente. En este caso, en casa, de los niños con el adulto y viceversa, ¿no? Entonces, aquí justamente, en el desarrollo de la competencia, se comunica oralmente su lengua materna, los niños y las niñas combinan principalmente las siguientes capacidades, ¿no? Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla, ¿no? Justamente en forma coherente y cohesionada, ¿no? Y utiliza recursos verbales y no verbales, y también está la capacidad de reflexión. Lo vamos a ver aquí mejor, ¿sí? Entonces, aquí está cada una de estas capacidades, ¿no? Obtiene información del texto oral, ¿no? Entonces el estudiante no recupera y extrae información explícita expresada por los interlocutores, ¿sí? O sea, aquí va a obtener información de ese texto oral, de lo que está escuchando, puede ser una narración oral, un mensaje, alguna indicación, se obtiene información de lo que se le está comunicando al niño oralmente, ¿no? Infiere e interpreta información del texto oral. Aquí el estudiante construye el sentido del texto a partir de relacionar información explícita e implícita para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, ¿no? Esas inferencias que les van a ayudar al niño a deducir. Pero tenemos que orientar pues al padre de familia que haga esas preguntas que le generen al niño ese conflicto cognitivo y que él pueda deducir y comunicar, ¿sí? Entonces esas inferencias. Con esas inferencias el estudiante va a interpretar el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se relaciona en un contexto sociocultural determinado, ¿no? Y mire, esta capacidad de inferir, si bien es cierto, claro, demanda una mayor, como les digo, pues, mayor nivel de abstracción en los niños, pero los niños con preguntas muy sencillitas que ¿no? se le formulen a los niños, ¿no? Por ejemplo, una historia que los niños escuchan o están leyendo con el adulto, en este caso, que se le puede hacer preguntitas muy simples, ¿no? ¿Qué le hubiera pasado al patito si hubiera obedecido a su mamá? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tocado la puerta? Entonces ahí el niño piensa, ¿no? Vuelven a leer en el mismo texto o de la conversación o de la oralidad que han tenido y el niño deduce. Ah, el patito nos hubiera perdido. Si no hubiéramos tocado la puerta, no nos hubiéramos dado cuenta que no hay nadie. Esas preguntitas pequeñitas hay que orientar al padre para que oriente al niño y ya están infiriendo y ya están deduciendo y van a dar una respuesta. ¿Sí? Ana, por favor, tu audio. Entonces, esta capacidad de inferir es muy importante y necesaria. Y se está fallando justamente porque el tipo de preguntas no ayudan a que el niño no se conflictúe y pueda deducir y comunicar, ¿no? Infiere y comunica, ¿sí? Ahora, la otra capacidad es adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Entonces, quiere decir que el niño está justamente organizando estas ideas, lo que ha obtenido información, lo que ha inferido. Entonces, él organiza, ¿no? Y desarrolla estas ideas de forma coherente y cohesionada. Entonces, aquí el estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito destinatario, características del tipo de texto, ¿no? De género, discursivo, registro considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que marcan la comunicación, ¿no? Entonces aquí esta capacidad pues está amplia, ¿no? Es amplia para toda la educación básica regular. Entonces aquí lo que nosotros en inicial, lo que se quiere es que los niños pues organicen sus ideas para comunicar de lo que han inferido, de lo que han obtenido información, y es ahí con el acompañamiento del adulto, ¿no?
así, expresar justamente las ideas en torno a un tema, ¿no? De forma lógica. Claro, nuestros niños están en proceso, los estamos ayudando a ellos para que puedan adecuar y organizar sus ideas para comunicarlas, ¿no? Mediante diversos recursos, ¿no? Relacionándolos o sea, nosotros tenemos que trabajar mucho aquí con los padres de familia, la oralidad, con que el padre escuche, comunique, le hable a su niño. Eso es lo primero que tenemos que hacer en inicial, ¿sí? Para ganar, ¿no? Ese espacio tan precioso que el niño debe tener, ese contacto con el padre, ¿no? Que la capacidad está bastante amplia, referido a la competencia. Nosotros tenemos que situarnos en el inicial, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, en la siguiente capacidad que dice, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Entonces aquí, sí, efectivamente, más aún nuestros niños de inicial, el estudiante emplea variados recursos no verbales, como gestos o movimientos corporales, o paraverbales, ¿no? Como el tono de la voz o los silencios, según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir determinados efectos en los interlocutores, ¿no? Aquí nuestros niños son pues muy expresivos, ¿no? Nuestros niños con sus gestos, movimientos, y el lobo abrió la boca y abre la boca y la casita se derrumbó y sopló y la casita se derrumbó, ¿no? Entonces ellos hacen gestos para comunicar y eso también es parte de esta competencia de oralidad, ¿sí? Luego tenemos la otra capacidad que es interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Entonces aquí el niño, ¿no? Con el adulto, en este caso porque estamos pues en la emergencia sanitaria, porque en el presencial ya el niño con otros niños, ¿no? Intercambia los roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr un propósito comunicativo. Entonces hay una comunicación, ¿no? Entre uno y otro, pertinente, oportuno. Entonces, orientemos a los padres, al adulto que acompañe en casa, para que el niño pueda desarrollar estas capacidades. Y finalmente tenemos la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral, ¿no? Entonces aquí esos procesos de reflexión y evaluación justamente están en inicial, trabajamos solamente la parte de la reflexión, la evaluación no, solamente el niño reflexiona, ¿no? Reflexiona sobre a un personaje, ¿no? ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo le gustaría que hubiera sido el final de esta historia? ¿Algún otro personaje que le hubiera gustado que intervenga en esta narración, en esta historia, en este cuento, en esta fábula? No lo sé, ¿no? Entonces acá, para luego más adelante, ¿no? Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello va a comparar y contrastar los aspectos formales y de contenido con su experiencia. Entonces aquí los niños van a ir introduciendo lo que ellos de fuera ven el texto y cómo es que ellos pueden dar su opinión, ¿no? Emitir su opinión personal sobre estos aspectos formales. Entonces, aquí se refiere pues a la trama del cuento, a los personajes del cuento, al inicio del cuento, o al final del cuento. Y pongo el cuento como ejemplo porque en inicial es el texto que más utilizan nuestros niños y que les gusta, les agrada, ¿no? Entonces aquí justamente también, si ustedes pueden observar, en todas las capacidades se tiene en cuenta esta relación con el contexto sociocultural donde se encuentra. Entonces siempre tenemos que estar atentos, ¿no? De este contexto que rodea al niño, porque eso es muy, muy importante. Entonces ya tenemos acá las 6 capacidades que movilizan, ¿no? A esta competencia, como se comunica oralmente en su lengua materna. Tienen que combinarse todas ellas para el logro de la competencia, ¿sí? Vamos a ver aquí. Y vamos acá también a mirar justamente este análisis, ¿no? De esta competencia
desde los 9 meses hasta los 5 años. Eso es muy importante, ¿no? Porque aquí están expresando sus necesidades desde los 9 mesecitos, en realidad desde antes, ¿no? Eso lo sabemos, desde antes. Entonces, aquí están, expresa sus necesidades, emociones e intereses al interactuar con personas conocidas de su entorno, a través de balbuceos, señas, gestos, sonrisas, miradas, movimientos corporales y en algunas ocasiones con el llanto, porque son pequeñitos y ellos quieren, ¿no? decir algo. Está mojadito, que quiere comer, no tiene hambre, entonces es con una intención, justamente esa intención es de comunicarse para lograr su propósito. Tiene hambre, llora. Si está mojadito el pañal, llora porque aquí está incómodo. Entonces ya es, ¿no? Justamente parte de esta competencia desde muy pequeñitos. A los 18 meses, ¿no? Expresa sus necesidades y emociones e intereses al interactuar con otras personas conocidas de su entorno familiar a través de igual, ¿no? De señas, gestos, sonrisas, miradas, ¿no? Movimientos, ¿no? Y algunas palabras, algunas palabritas que los niños recién se están iniciando para comunicarse, ¿sí? Con la intención de comunicarse o lograr su propósito, ¿no? Entonces, miren cómo progresa a los 24 meses, siguen expresando sus necesidades, emociones e intereses al interactuar con otras personas de su entorno familiar. Y aquí ya usan, ¿no? Algunas palabras y sonidos combinados que se asemejan a las palabras, ¿no? Ellos mezclan, ¿no? Una palabra con la otra, una letra con la otra, pero la intención aquí es comunicarse, ¿no? Así como con movimientos corporales, señas, gestos, sonrisas y miradas, con la intención de comunicarse o lograr su propósito. Entonces, mira, aquí estamos trabajando, ¿no? Estamos observando cómo es que los niños van progresando en esta expresión de su oralidad, ¿no? A los 36 meses, expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas experiencias. Ya empieza ¿no? a comunicar algo más, no solamente palabras o sonidos para indicar algo. Ya empiezan ellos, ¿no? Al momento de interactuar con personas de su entorno familiar, ¿no? y local. Utiliza palabras de uso frecuente, ¿no? Dame, quiero, espérame un momento, ¿no? Señas, sonrisas, miradas, porque es parte de la naturaleza de nuestros niños en inicial, que estas señas, gestos y movimientos lo hagan desde muy pequeños en ciclo 1 y continúan y transitan en ciclo 2, ¿no? Todo ello con la intención de comunicarse, ¿no? A los 3 añitos, siempre no olvidemos en esta área, en esas competencias también, asegurar el tránsito exitoso entre ciclo 1 y ciclo 2. A los 3 añitos, igual, expresan sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, ¿no? Escolar, bueno, aquí ha habido una progresión en el presencial o local, quiere decir acá muchos de los niños ya en la institución educativa, ¿no? Utiliza, bueno, ahora no están en la institución educativa, entonces en el entorno familiar, ¿no? Tenemos que también pedirle al padre, primero, como ya le hemos dicho, que lo escuche, que lo atienda, que le pregunte, que le formule preguntas de acuerdo a su edad, para que el niño también pueda expresar, ¿no? Pues estas expresiones, ¿no? Verbales, paraverbales, pero aquí estamos analizando esa capacidad, ¿no? Entonces, igual, uso de frecuentes sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, ¿no? Esos volúmenes de voz también los niños están muy ávidos, ellos van descubriendo, ¿no? Que ellos pueden, ¿no? Manifestarse en diferentes volúmenes de voz con la intención de lograr su propósito, ¿no? De pedir algo, convencer, agradecer. Ya allí los niños, ¿no? Porque tienen otra edad, se van iniciando en estas prácticas. A los 4 años expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local, igual, ¿no? Utiliza palabras de uso no frecuente, igual sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales, ¿no? Y diversos volúmenes de voz. Aquí ya es según su interlocutor, ¿no? Porque va escuchando, no va comprendiendo,
y el interlocutor no va haciendo esos cambios de volumen de voz, por ejemplo, cuando escuchan alguna historia o una narración, y él ya se da cuenta de ello, ¿no? Y también tiene ese propósito justamente de informar, ¿no? Igual para pedir, convencer o agradecer, ¿sí? Porque es una parte de esta práctica social del lenguaje de poderse dar a entender, ¿no? Comunicarse, expresarse realmente sobre lo que necesita, ¿no? Sobre alguna situación en particular donde el niño puede pues, expresarse, ¿no? Con todos sus sentidos, expresarse justamente, ¿no? Con miradas, señas, gestos, igual. Y con algunas palabras y algunas frases, oraciones que los niños van, ¿no? Formulando y van con la intención de comunicar. A los 5 añitos, es igual, miren, ¿ves? Igual, como de 9 meses hasta 5 años, los niños igual. Expresan sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y estratégicamente, porque aquí ya el niño tiene 5 añitos y justamente en esta oralidad, ¿no? Y está él, ¿no? Está más maduro, tiene 5 años, y ya puede en una situación determinada, ¿no? Él puede utilizar estratégicamente este lenguaje para lograr su comunicación, ¿no? Igual, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales, ¿no? Y diversos volúmenes de voz, ¿no? Según su interlocutor y propósito, ¿no? Son niños, ¿no? Los niños, ellos disfrutan, ¿no? Son expresivos con señas, gestos, ¿no? Ahora, desarrolla sus ideas en torno a un tema. Entonces aquí él ya puede, ¿no? Expresarse, tener una mejor hilación de la historia, leer con el papá, leer con el adulto que acompaña el niño, crear también en esta oralidad, ¿no? Diferentes historias en torno a un tema, ¿no? Y efectivamente puede salirse del tema, digamos, de la trama, de esa historia que están creando conjuntamente, es parte de su edad, ¿sí? Entonces, miren qué importante, así como en las otras áreas que hemos visto, en descubrimiento del mundo, en matemática, aquí en comunicación también tenemos que hacer este análisis de los desempeños. Y estos desempeños están íntimamente ligados con el estándar, ¿sí? El estándar. Entonces, aquí lo que me va a ayudar a mí a aterrizar, ¿no? Cómo trabajar esta competencia en las edades de mis niños son los desempeños, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Vamos a ver aquí algunas estrategias para desarrollar la oralidad, ¿no? Que son estrategias que ustedes ya seguramente las han trabajado, ¿no? Y justamente aquí las he traído para, ¿no? Para recordar y para tener en cuenta, ¿no? Y ahora cómo trabajarlo en casa, ahora con los adultos, ¿no? Y los niños. Juegos verbales, ¿no? Las rimas, las poesías, las adivinanzas, ¿no? Poesías cortitas para los niños, no que sean unas poesías gigantes, ¿no? Y una poesía también surge a raíz de lo que le quieren decir a alguien, ¿no? O a algo que ellos quieren, pueden crear, ¿no? Sus poesías, sus adivinanzas, las canciones. Las canciones les gustan a los niños. Yo no sé qué ha pasado en las instituciones educativas. Cuando he bajado, ya no cantan los niños. No sé qué pasa, que no canta la maestra. No canta la maestra y no cantan los niños. Se ha perdido mucho esto, ¿no? Claro, tiene su equipo, ¿no? Tiene todos los CDs de mis Rosy, de mis no sé cuantitos, y lo ponen allí, ¿no? Pero hay que ver, la maestra tiene que cantar a los niños para justamente trabajar esta oralidad, ¿no? Ya las trabalenguas, bueno, los niños más grandecitos, las itacáforas, las ritalías, todo ello nos van a ayudar a, con estos juegos verbales a trabajar esta competencia de oralidad. Pero a mí me da mucha pena ver que los niños ya no cantan en nuestro nivel y nosotros como maestros de inicial pues nos sentimos mal, ¿no? Yo en mi época, hace muchísimos tiempos, yo no tenía ni Ross, ni nada de ellos, ni nada por el estilo, y todas cantábamos. Teníamos nuestro cancionero. Cuando estudié para ser maestra de inicial,
tenía mi cancionero, tenía que saber tocar un instrumento. Pero bueno, ¿no? Eso hay que recuperar. Y pongamos que en casa, ¿no? En casa, en los hogares que ustedes atienden, ¿no? Los padres de familia, ¿no? En ciertas festividades y todo ello tocan su guitarra, su charanguito, ¿no? Su flauta. Entonces, aprovechar ahí y que participen los niños con esas canciones, con esos instrumentos musicales, ¿no? Que eso lo vamos a ver también en crear proyectos desde los lenguajes del arte. Bien. También justamente tenemos como estrategias para desarrollar esta competencia de oralidad, ¿no? La asamblea en el presencial, por supuesto. No, ese es el espacio en el que los niños pueden, ¿no?, manifestar oralmente cómo les fue el fin de semana, si fue su cumpleaños de uno de los niños, contar a los niños y participar de ello, ¿no? El juego de roles en las dramatizaciones que los niños hacen en el sector del hogar, o en juego de roles que los niños, ¿no?, en los juegos al aire libre, las descripciones, ¿no? Las descripciones, por supuesto, en su nivel, porque las descripciones los niños comunican y van describiendo poco a poco. Entonces, estos son para mis niñitos más grandecitos, ¿no? La noticia del día también es otra estrategia para que nos puedan contar qué pasó, qué ocurrió, ¿no? Sobre todo bueno, también ahora en la emergencia sanitaria en el hogar, también, porque siempre hay algo que ocurre en casa, ¿no? Las narraciones, esto se ha perdido, también esas narraciones orales, ¿no? Que mucho antes, sí, hace mucho tiempo, años atrás se hacía, ¿no? La abuelita contaba los cuentos cuando ella era niño, o sea, había un espacio donde se juntan la familia. Pero ahora, ¿qué pasa? Cada uno está con su celular. Entonces el celular les quita, ¿no? Es ese espacio o sea, de unión familiar en las narraciones, ¿no? Por eso que importante, ¿no? Es poner una cajita ahí y a la hora que están la familia junta, dejen los celulares a un costado. E interrelacionen, conversen, ¿no? Hablen a los niños, comuníquense con ellos, escúchenlos. ¿Bien? Aquí hay unas estrategias también que ya, ¿no?, las hemos trabajado hace un tiempo también, que es la interrogación de textos, ¿no? Antes de la lectura, todas las, ¿no?, las posibles hipótesis de qué tratará este cuento, ¿no? O esta historia, ¿no? O durante la lectura también se dan el tipo de preguntas que hacemos a los niños, pero sin, ¿no?, interrumpirlos, sin cortarles a ellos, porque ¿qué pasaba antes? Ni bien los chicos estaban escuchando el cuento felices y comenzaban a preguntarles. Entonces, ellos se sentían como invadidos, ¿no? Lo que yo tenía que hacer mis preguntas, ¿no?, literales, inferenciales, de juicio de valor se llamaban antes, ahora son de reflexión. Entonces también, no, porque ya los niños ya no querían, ¿no?, que les cuenten cuentos, porque les van a estar preguntando y pregunta, ¿no? Durante la lectura, después de la lectura. Entonces ahí tenemos que tener, ¿no?, este cuidado y explicar al padre de familia también, ¿no? O sea, qué es lo que te van a preguntar a los niños en relación a esta historia, este cuento, esta fábula, esta noticia, ¿sí? Entonces, aquí también es una práctica que nos va a lograr trabajar con los niños, ¿no? Justamente en la oralidad, ¿sí? Janecita, tenemos media hora. Janet. Mari, sí, tenemos media Ya. hora. Sí, con estas dos competencias nos vamos a quedar ahora, Janecita, porque como son 4, y hay que explicarlas bien cada una, ¿sí? Bien. Entonces, este es análisis de la competencia. Ahora vamos a entrar a la lectura, porque justamente los videos, ¿no?, que hemos visto hace un momento, nos lleva a pensar esas prácticas de enseñanza de la lectura, ¿no? Entonces, vamos a leer también aquí, vamos a analizar esa competencia de leer diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿sí? Entonces, aquí también, en nuestro programa curricular, también está, ¿no?, especificado cómo es que se trabaja esta competencia en el nivel inicial. Porque miren, cuando recién estuvimos trabajando en
en la construcción, en la elaboración de este programa curricular fue toda una disyuntiva, ¿no? De poner el lee, o sea, la palabra lee en inicial y la palabra escribe en inicial. Entonces, el lee, ¿no? Inmediatamente ay, a los niños tienen que salir leyendo y escribiendo, ¿no? Entonces, fue toda una controversia, pero luego ya se entendió de por qué es que el niño lee a su modo, lee a su manera, se interrelaciona con la imagen del texto y efectivamente, ¿no? Da a conocer, se expresa, comunica de lo que él está observando, de lo que él está siguiendo, de esa historia, de ese cuento que es un texto que él tiene a la mano. Por ello, nuevamente les repito, ¿no? En casa deben tener los niños un espacio, una bolsita, como les decía, una cajita, canacita, no sé, con diferentes textos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel de educación inicial? En el nivel inicial, esta competencia se desarrolla desde los primeros años de vida de los niños, cuando establece su primer contacto con el mundo escrito, ¿no? Eligen y exploran los textos que se encuentran en su entorno, como cuentos, enciclopedias, recetarios, revistas infantiles, poemas, entre otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta competencia, ¿no? Se trabaja en segundo ciclo, justamente desde muy pequeños los niños, ¿no? Incluso de 2 añitos, 36 meses, empiezan a hojear, a pasar las hojitas de cuentitos, ¿no? O sea, cuentitos que son gruesos, para que su manito pueda darle vuelta a las páginas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, porque eso nos preguntan también, ¿no? Efectivamente, desde más pequeñitos van acercándose a la imagen, van mirando la imagen, ¿no? Y es una manera de acercar a los niños también a la lectura, ¿sí? Es animación, animarlos a la lectura, ¿no? Entonces, en un inicio, dice, los niños hojean las páginas de los textos, ¿no? Centrando su atención en las ilustraciones, en las imágenes. Luego le piden al adulto que les lea, ¿no? Porque se han dado cuenta de que hay información escrita que está abajo, hay algo que está escrito, ¿no? O leen, entre comillas, por sí mismos, contando la historia con sus propias palabras, ¿no? Progresivamente identifican en los textos algunas palabras conocidas y logran expresar las emociones que se generaron, ¿no? Si fue de su agrado ese personaje, si fue de su desagrado, ¿no? Con relación al texto leído por sí mismos y a través de un adulto. Entonces, a partir de las oportunidades que tengan los niños, aquí tenemos que estar muy atentos en esta parte, a partir de las oportunidades que tengan los niños de escuchar, leer y de leer por sí mismos diversos tipos de textos, se acercarán a ellos con diferentes propósitos. Van a disfrutar, van a buscar la información, van a sentir placer por descubrir lo que dice allí. Realizarán anticipaciones sobre su significado antes de haberlo leído o escuchado, ¿no? O interrogarán los textos, movilizando, ¿no? Movilizados por su interés de qué tratará. Aquí veo un gatito, veo un perrito, veo que están saltando. ¿De qué tratará este cuento? ¿De qué tratará esta historia? ¿No? Entonces, movilizados justamente por su interés para construir el significado de los mismos. En ese sentido, ya desde el ciclo 2, ¿no? De la educación inicial, se desarrollan diversas experiencias de lectura que le permitan a los niños acercarse al sistema de escritura. Mire, la lectura y la escritura van de la mano, ¿sí? Porque el niño está leyendo, ¿no? Entre comillas, lo que está abajo, está suponiendo, está haciendo una hipótesis en relación a la imagen que está observando, ¿sí? Entonces, ¿no? Justamente estas diversas experiencias de lectura le van a permitir al niño acercarse al sistema de escritura para obtener información, hacer inferencias e interpretaciones a partir de esa información, ¿no? Explícita o implícita que puede estar en el texto, ¿no? De manera que ellos puedan, ¿no? Construir un sentido del texto y también para expresar sus gustos, preferencias en relación con el mismo, ¿no? Es importante que los niños, las niñas y los niños se enfrenten a textos reales y completos. Entonces, hablar de leer de manera no convencional, ¿no? Porque, ¿sabes? Es leer
a su manera, por decirlo así, que los niños de inicial, se refiere a que la lectura que realizan los niños sin haber adquirido el sistema de escritura alfabética. Es decir, los niños que leen sin saber leer, ello es posible dado que los niños y las niñas leen textos por sí mismos, a partir de elaborar diversas hipótesis que le dicen los textos, ¿no? Pues se relacionan sus conocimientos previos con los elementos que reconocen en los textos, por ejemplo, las imágenes, los indicios que le dan esas palabras, las letras, ¿no? Algunas letras, esta letra se parece a la letra de mi nombre, esta letra se parece al nombre de mi papá. Entonces van relacionando los niños, ¿no? Justamente les va a ellos permitir, ¿no? Elaborar estas diversas hipótesis sobre lo que dicen los textos, pues relacionan sus conocimientos previos con los elementos que reconocen en los textos, imágenes, indicios, palabras, letras, entre otros. Es decir, no se espera que los niños terminen inicial leyendo de manera convencional, sino que ellos leen de manera no convencional. Y eso hay que hacerle muy presente al padre o al adulto que acompaña al niño en casa, que esa es la forma de leer. Luego vamos a ver ahora las estrategias, ¿no? Entonces, en el desarrollo de esas competencias, justamente se desarrollan estas capacidades. Vamos a mirar acá, ¿no? Entonces, acá tenemos lee diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿no? Que tiene estas tres capacidades, que es, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta la información del texto escrito, y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito, ¿no? Estas tres capacidades, ¿no? Como su nombre bien lo dice, ¿no? Es el obtener información, ¿no? de ese texto a través justamente de la lectura. El niño va apropiándose de los personajes, va apropiándose justamente de estas características, va infiriendo, ¿no? Va interpretando esa información, ¿no? Justamente de los diferentes textos que él, ¿no? lee en compañía del adulto. Por eso es que el adulto es muy importante para que pueda ¿no? acompañar, ¿no? acompañar al niño en todo este proceso, ¿sí? Entonces, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto, ¿no? Entonces aquí dice de qué se tratará, ¿no? O sea, qué le pasó a cada uno de los personajes, ¿no? Si bien es cierto, es más, en inicial trabajamos más lo que es la reflexión, pero a su vez también en el evaluar la forma del contenido y contexto del texto, aquí sobre a los personajes que el niño le ha llamado más la atención, sobre ese final del cuento, ¿no? O cómo te gustaría que cambie este cuento, porque por decir no le gustó. Entonces, si no te gustó, ¿cómo te gustaría? ¿No? Entonces, sobre esa base, esa reflexión, tenemos estas, ¿no? Reflexiona, infiere y obtiene información en esta competencia. Igual aquí, ¿no? Los desempeños, también, ¿no? Acá se trabaja con 3, 4 y 5 añitos. También hacemos una, ¿no? Una revisión de esta progresión de los desempeños. Así como hemos hecho con oralidad, igualmente tenemos que mirar y ver, ¿no? Cómo es que estas capacidades que están aquí, las tres, cómo es que transitan desde 3 añitos a 5 años. Entonces, en referencia justamente a esta capacidad de obtener información de texto escrito, en 3 añitos los niños identifican características de personas, personajes, animales u objetos, a partir de lo que observa en las ilustraciones, cuando explora cuentos, etiquetas, carteles que se les presenta, ¿no? En variados soportes, ¿no? Por ejemplo, un niño está viendo un catálogo, ¿no? De productos de alimentos y dice, este compra mi mamá porque ya lo está ubicando, está obteniendo información. Es rico, dice, me gusta. Añade mientras señala la imagen del yogur. Entonces ahí el niño está obteniendo información de ese texto escrito que es un catálogo, ¿no? Es un catálogo de una revista, de un encarte, ¿no? Que él ha visto y lo relaciona, porque ese yogur que le compra a su mamá, ¿no? A los 4 años identifica características de personas, personajes, ¿no? Animales, objetos o acciones a partir de lo que observa en las ilustraciones, ¿no? Acá también cuando
explora cuentos, etiquetas, carteles que se presentan en variados soportes, ¿no? Entonces aquí ya en el ejemplo vamos viendo que va el tipo de texto, ¿no? Va, digamos, tomando otra forma, porque ya es un cuento. Cuando es más pequeñito puede ser en un encarte. Aquí ya es un cuento, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño explora el cuento, Buenas noches, gorila, ¿no? Que es uno de los textos que se repartieron del Ministerio de Educación. En el momento de intercambio sobre lo leído con los demás, él dice, el gorila le quitó las llaves al señor. Entonces ya está identificando él lo que hizo el gorila en ese cuento, ¿no? Porque ustedes ven que aquí justamente entre 3 y 4 añitos es lo mismo, ¿no? Identifica características de las personas, objetos, igual, ¿no? Cuando explora, todo es igual, sino que aquí ya el tipo de texto cambia, ¿no? Entonces, el tipo de texto que quieran en cartas, algo más sencillo para los niños, aquí ya está, ¿no? Incrementándose en lo que son los cuentos históricos. A los 5 años, siguen identificando estas características de personas, personajes, animales, objetos o acciones a partir de lo que observan en las ilustraciones, así como de algunas palabras conocidas, ¿no? Entonces aquí ya va a identificar el niño de 5 años algunas palabras que, ¿no? que encuentra en esta lectura, ¿no? De su nombre o el de otras palabras que aparecen frecuentemente en los cuentos, canciones, rondas, rimas, anuncio publicitario. Ya se amplía más bien los niños de 5 añitos, donde ellos puedan identificar, obtener esta información de los textos, ¿no? Y que se presentan en variados soportes. Entonces aquí, si ustedes ven, la progresión ya es en el tipo de texto, porque son niños más grandecitos. Ahora, en relación a la capacidad de infiere e interprete información del texto escrito, aquí los niñitos en 3 añitos dicen, ¿no? De qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las ilustraciones e imágenes que observa antes y después de la lectura que realiza, ¿no? Por sí mismo o a través de un adulto. Por ejemplo, el niño al ver la carátula del cuento Los Tres Chanchitos dice, ah, es el cuento de los chanchitos. Porque ese cuento de los tres chanchitos a todos los niños les gusta. Desde la época que yo estaba en el aula, ¿no? Porque justamente hacíamos pues, ¿no? Todos los movimientos, los gestos del lobo y los chanchitos que corrían. Era muy bonito, les gustaba. Y es un cuento preferido para los niños, ¿no? A los 4 añitos dice también de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las ilustraciones o imágenes que observa antes y durante la lectura, igual, ¿no? Que realiza por sí mismo a través de un adulto, ¿no? Entonces aquí es igual, sino que aquí en el ejemplo nos da la idea de la progresión del desempeño. Por ejemplo, cuando un niño está buscando información sobre las tortugas para el mural, ¿no? Que elaborarán sobre los animales del mar, observa la portada de una revista, ¿no? Que muestra a una tortuga de mar. Y el niño coge esa revista y dice, aquí hay tortugas y están en el agua. Entonces, ya ellos están utilizando ya al texto, ¿no? Para poder expresar, porque hay un determinado tema que van a desarrollar los niños. Entonces, así progresa, ¿sí? Entonces, en los 5 añitos, igual, ¿no? Porque esta es justamente la capacidad de inferir, ¿no? Por eso, pero ahí entran, ¿no? A tallar mucho las preguntas que el adulto le hace al niño, ¿no? Entonces, igual, dice, ¿no? Que tratará cómo continuará y cómo terminará el texto, ¿no? A partir de algunos indicios como el título, ¿no? Llevan el título, ya es la parte más formal de la lectura y del texto, ¿no? Las ilustraciones, ¿no? Justamente el título, las ilustraciones o imágenes que observa antes y durante la lectura, por sí mismo o a través de un adulto. Ahí también ven el autor, ¿no? ¿Quién es el autor de este cuento, de este texto, de esta narración, de esta fábula? Ya ahí entra un poco más a la formalidad. Los niños están iniciando, no quiere decir que tengan que saber exactamente, ¿no? Pero ya se están acercando, ¿no? Tienen 5 añitos, ¿no? Por ejemplo, dice cuando el docente lee el título del cuento Gato asustadizo, perdón, y Mu, uno de los niños dice, ah, es el del gato. El docente pregunta, ¿por qué crees que tratará de un gato? Ahí está la pregunta que le va al niño a poder inferir, ¿no?
El niño responde, mira, aquí dice gato, se le hace pensar. Mientras señala la palabra gato, porque él ya ubicó esa palabra gato en el título del cuento. Pero aquí viene la pregunta inferencial, ¿no? ¿Por qué crees que tratará de un gato? Entonces el mismo niño ubica, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Pero hay preguntas muy, muy sencillas que los niños pueden contestar. Y ahí se va justamente trabajando estas preguntas inferenciales en relación con esta segunda capacidad. Y con respecto a la tercera capacidad, es justamente comenta, ¿no? Esta capacidad es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Está referido justamente a que comenta las emociones que le generó el texto leído a los 3 añitos, ¿no? Si le gustó, no le gustó, ¿no? A partir de sus intereses y experiencias. Por ejemplo, un niño dice, el lobo me dio miedo, después de escuchar el cuento de los 3 chanchitos. No me gustó el lobo, era malo. Quería dejar a los chanchitos sin casita, quería comérselos, ¿no? Algo así muy simple y sencillo, ¿no? Igual en 4 añitos continúa lo mismo, ¿no? Entonces, allí esta progresión del desempeño, ¿no? Entre los 3 y 4 añitos, porque justamente el comentar las emociones, ¿no? Que le generan lo que ha leído, justamente va progresando, ¿no? De una manera paulatina. ¿No? Aquí comentan 3 y 4 añitos, casi no hay diferencia. En 5 añitos ya opinan, ¿no? Dando razones sobre algún aspecto del texto leído, ¿no? Por él mismo, por el adulto, a partir de sus intereses y experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Después de escuchar a la docente leer el cuento La niña del papagayo, una niña dice, no estaba triste la niña porque se fue con su amiguito. La docente pregunta, ¿y por qué piensas que estaba triste? Y la niña le responde porque se fue con su amiguito, ¿no? Y porque ella ahí lloraba, lo que dice así el ejemplito. Eso está en el programa curricular. Vamos a ver aquí algunas estrategias para desarrollar la lectura. Sí, vamos a ver estas estrategias para desarrollar la lectura, ¿no? Aquí nos preguntamos, ¿cómo leen los niños con respecto a leer por sí mismos? Porque a los niños les encanta, ¿no? Ellos están, cuando tienen los textos y diferentes tipos de textos, diversos textos, los niños van a tener mayores oportunidades. Entonces, esta estrategia de leer por sí mismos, pues hay que darle a los niños una cantidad de textos, ¿sí? Entonces, cuando los niños leen por sí mismos, no solo se vinculan con el lenguaje escrito, también empiezan a explorar el sistema de escritura, ¿no? Integrado por letras, espacios y signos. Ya los niños se van dando cuenta que hay algo ahí escrito abajo, ¿no? Abajo o al costado. Entonces que ellos se van dando cuenta de que, ¿no? Perceptualmente, como nuestros niños son perceptivos por naturaleza, se dan cuenta que hay algo ahí que nos quiere decir algo, ¿no? En esta primera etapa de su aprendizaje, el niño anticipa el significado de los textos o de las palabras que están acompañados por imágenes o incluidos en objetos que tienen escritura, ¿no? Por ejemplo, un objeto, alguna etiqueta de algunos productos, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿No? Entonces ahí los niños están tratando de leer por sí mismos y acercarse a estos diferentes tipos de textos, ¿no? Poco a poco los niños van aplicando las mismas estrategias que fueron construyendo en sus lecturas no convencionales, aunque no estén acompañados de imágenes. Entonces, ni cuenten con información acerca de su contenido. Entonces, poco a poco, a veces los niños, ellos intuyen, hacen sus hipótesis sobre lo que está escrito, sin necesidad de una imagen, ¿no? Entonces, eso ya se da en los niños pues, más grandecitos, ¿no? Porque nuestros niños siempre, aparte que les gustan las imágenes, gozan, ¿no? Cuando interpretan la secuencia, ¿no? De ese texto, de esa narración, de esa historia, de esa fábula, ellos gozan porque, ¿no? La imagen acompaña y quieren descubrir qué hay escrito ahí abajo. Por eso es que el proceso de la lectura y escritura en nuestros niños, porque es no convencional, se da de forma conjunta. De forma conjunta porque la lectura no se da separada de la escritura, pero justamente leer es justamente interpretar lo que está escrito ahí.
¿sí? En el caso de nuestros niños, pues ellos, tenemos aquí estas estrategias con respecto a la de por sí mismos, ¿no? Y también tenemos otra estrategia que es con respecto a leer a través del maestro o el adulto. En este caso es el adulto que acompaña al niño en casa. Por esta situación de emergencia están pues nuestros niños, ¿no? En los hogares. Aquí, la lectura en voz alta es fundamental porque brinda al niño la oportunidad de construir el significado de un texto y la posibilidad al niño de tener contacto directo con el lenguaje escrito, permitiéndole que identificar las características generales del tipo de texto, cuentos, noticias, enciclopedias, recetas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante esa lectura que el adulto tiene que hacer en voz alta, ¿sí? Modular la voz, ¿no? Darle vida a los personajes, vivir el cuento y transmitirlo, leerle al niño, ¿no? Aquí disfrutar de las extraordinarias aventuras de sus personajes favoritos, utilizando, ¿no? Lo que les acabo de decir como medio, una voz interpretante. A los chicos les gusta, ¿no? Y gozan y hacen gestos, movimientos cuando escuchan y viven el cuento, ¿no? O el diferente texto que hayan escogido. Ahora les va a permitir también apropiarse de la estructura narrativa de un cuento. Quiere decir que tiene un inicio, tiene una trama, y tiene un final, un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? Con de las características prescriptivas de una receta, por ejemplo, de cocina, ¿no? De receta de cocina, ¿no? ¿Qué cosas vamos a preparar? ¿Qué necesitaremos? A ver qué dirá ahí, ¿no? Esta forma de la receta es diferente, ¿no? La estructura de la receta es de una forma y del cuento es de otra. Ahí se está dando cuenta el niño que es una receta, que es un encarte, ¿no? Y que es un texto, ¿no? En un cuento, o una adivinanza. Se van dando cuenta, ¿no? O de la naturaleza también descriptiva de una nota o una enciclopedia de animales. Entonces, la estructura narrativa de todos estos textos, ¿no? Y efectivamente navegar, ¿no? Por la riqueza de los textos literarios, de conocer la superestructura correspondiente al género, eso ya se va a dar paulatinamente, ¿no? Más adelante, ¿no? Entonces, es muy importante entonces tener en cuenta estas dos estrategias. Permitir al niño que lea por sí mismo y esta que es que lea a través del adulto. Entonces, nuevamente, ¿no? Incidimos como docentes en estas orientaciones a los padres. ¿Sí? Bien. Y aquí hay algo muy importante, que nos dice Jorge Luis Borges, ¿no? El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Eso quiere decir que no se le impone al niño, ¿no? No se le impone, sino que el niño de por sí, animándolo a la lectura, ¿no? Dándole todas las oportunidades de acercarse al texto, ¿no? De una manera, ¿no? Que sea placentera. Ahora, es cierto, pues, ¿no? Nuestros padres muchos no son lectores. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora, a través de estas orientaciones, ¿no? Porque hay muchos padres que no son lectores. Entonces ahí tenemos que ver, cada uno de ustedes conoce su hogar, conoce su contexto, conoce, ¿no? Si, digamos, tenemos padres que, ¿no? Analfabetos, porque también tenemos padres analfabetos, entonces trabajar mucho ahí la oralidad, cuentos, historias, no sé, porque hay preciosas historias que saben los adultos, ¿no? Que conocen, son parte de su, ¿no? de su contexto, entonces trabajar mucho la oralidad, ¿sí? Ahora, tenemos padres que sí, efectivamente, no son analfabetos, pero no tienen la práctica social del lenguaje, ¿no? De nuestro enfoque comunicativo. Entonces, a ellos tenemos que jalarlos. Con que empiece a leer un cuentito, aunque sea uno a su niño, ya estamos ganando algo. Y muy importante, ¿no? Porque justamente es esta práctica social la que tenemos que rescatar en los hogares. Rescatarlos. Y cuando vayamos a presenciar, nuestras bibliotecas tienen que estar full, equipaditas, ¿no? Con los materiales que nos da el ministerio, con los textos que los niños puedan crear, sus producciones, ¿no? Porque justamente ahí nos está faltando.
entonces está faltando mucho porque a partir de la asistencia técnica que estuvo hasta el 2019, 2020, muy abandonadas nuestras bibliotecas. ¿Sí? Bien, hasta aquí, Yanecita, nos quedamos. Ya, Mari, bueno, perdón, Yanecita, no quiero empezar para dejarla a la mitad, porque esta competencia tiene varios niveles de la escritura en que hay que explicarlo uno por uno. ¿Sí? Sí, entiendo. Bueno, Mari, yo creo que hemos ampliado nuestros conocimientos en otra situación, hemos recordado, ¿no? Lo que estábamos olvidándonos, ¿no? Y en otras hemos afianzado todo lo que ya sabíamos. Bueno, Mari, un abrazote, gracias. Colegas, la asistencia está en el chat para que ustedes puedan llenarlo, por favor. Y nos tomamos la fotito, ¿no? Así. La foto de Prenda rigor. la camarita. Y ahí las estoy viendo Amanda, Luz Bella, Austragilda. Muy bien. Vamos a ver también el día lunes nuevamente. Sí, el lunes vamos a continuar, Yanecita, y empalmo con la mediación también. A ver, vamos a llamar lista, creo que de acuerdo a lo que prende en su cámara, me parece. Sí, pues. Acá me habían escrito algunas cositas acá en el chat también. Voy a tomar las capturas de las... Ay, yo, Manuel, mira, ¿qué hago? ¿Por qué? A ver, no presiones ahí, no presiones aquí, presiona acá, el centro, ¿Quién está ahí? Que grita, a ver, ¿quién va a presionar al centro? Al centro, dice que será centro, caracho. Ya. A ver, esperen un momentito, porfa. ¿Veo? Pequeñito nomás. Voy a ver no sé si esperen, colegas, por favor. Hay que estar tranquilas para la foto, para salir lindas. Sino que está lento esto del internet, que no me deja abrir la página, una página nueva para pegar las fotos. Y ahora sí. Profesora, por favor, ¿podría mandar de nuevo el link? No abre la asistencia. Un ratito la foto primero, después abre el link, profesora, y necesita. Ya, Camuchita. Será como tú digas. Ya, profesora linda. Ya. A ver, ya, la primera captura, la primera. Bien. Vamos a la segunda sala, son tres fondos. Uy, acá falta, a ver. Nelly Espíritu, Vilma Ríos, Maritza Wilson, Vilma, Nilsa, Patricia Ramírez, Billy. No los veo. Presente, señor, profesora Janet, mi cámara ya está fallando un poco. Ya Yo estoy presente, Vilma Ríos. Espíritu presente. Vilma está atenta, ¿ya ves? Otros no hablan. Janet, no abre el link de asistencia. Sí, abre el link de asistencia. A ver, chicas, la foto. Ya, muy bien. Profesora Yane, el link de la asistencia no da. No da, ¿qué cosa? No da. Profesora Janet, no da la asistencia. Profesora, no abre, sí. ¿No abre? Ya, ahorita lo No abre. Por eso fue enviado bien. Ahorita envía bien, chicas. Profesora, ya en la foto primero para llenar el link. Ya está, a ver, ya está la foto. A ver, el link voy a abrirlo desde acá.
Gracias, Necesitan, Mari. ya, gracias Un chicas, hasta el abrazote. lunes, a Carlos y Diógenes también, gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias, profesora María. Mari, cuídese mucho. Profesora Mari, gracias, profesora Janet. Colegas, cuídense. A ver, el link estoy abriéndolo. Si está abriendo nuevamente, les voy a pasar. Si abre, porque acabo de abrirlo. Sí, yo también he abierto, maestra. Sí, abre. Si abre, si abre. Sino que tienen que copiarlo bien nada más. A ver. Profesora Janet, no puedo abrir la asistencia. Sí está abriendo. Copienlo bien, sí está abriendo. No abre, Yane. Si abre, chicas, si abre, sino que la rayita después del 6, eso lo están tomando en cuenta, creo. Y el 6 es solito, sin la rayita que va al lado. Sí está abriendo, sí abre. Concéntrense nomás. Lili, ¿cuáles son los principios de la educación inicial? A ver, ¿por qué, Jenny Figueroa, tienes que preguntar? Profesora, le estoy Es preguntando porque individual, ella es también está en el individual. curso. Ay, profesor. Quiero saber, a ver si sabe, pues, profesora.